¿Qué tal? Hola, mi nombre es Jess González, soy parte del equipo de adjudicación de discursos de SEMU de Panamá y para esta ocasión voy a estar dictando este taller, el cual tiene como título Gestión de tiempos, preparación y discurso y como ese mismo lo dice, busca abarcar la gestión de tiempos en el prep time y dentro del discurso. En este taller vamos a abarcar dos grandes grupos. El primero es el manejo del prep time como tal, que lo dividimos en primero los tres tipos de prep time, que son el tipo rotativo, el tipo compartido y el largo, y también lo que son las rondas sincrónicas, ya que en muchos torneos, y no es el caso de SEMUDE, pero como decía, en varios torneos que se realizan de manera virtual, todavía siguen persistiendo estas rondas asincrónicas, entonces me parece importante también abarcarlo. Y en un segundo lugar, hablamos del tiempo de discurso. Con el tiempo de discurso no queremos ir a cosas muy específicas como cómo ser atingente en 5 minutos y descubrirlo en tu prep time o cosas por el estilo, sino evaluar estrictamente el manejo del tiempo dentro de un discurso. Por eso lo dividimos en uno, errores frecuentes, dos, recomendaciones generales en razón a los errores anteriormente mencionados, y tres, los casos complejos en los que el pretexto es inexistente. Me parece que esto más tiene vinculación con el tiempo de discurso porque no hay tiempo de preparación como tal o es extremadamente corto, entonces lo veremos al final. Asimismo, me parece muy importante hacer un disclaimer que me gusta hacer mucho en discursos porque me parece muy importante, especialmente para la gente que quiere mejorar en discursos. Y es que si bien discursos cada vez más busca la objetividad porque creemos que es lo más importante para poder tener justicia en la evaluación, esta objetividad siempre respeta la subjetividad del propio discurso. Es decir, no hay una sola forma en la cual se pueda llegar a dar un buen discurso y esa es la magia de este formato y es que te da mucha libertad a poder probar distintas cosas que pueden funcionar. Con esto que quiero decir entonces, que no solo hay una forma de hacer un buen prep time o no solo hay una forma de manejar bien tu tiempo de discurso. Lo que se quiere hacer aquí es abordar de forma lo suficientemente general las cosas que son, por ejemplo, convenientes o que pueden ayudar mucho a la hora de gestionar un prep time, lo cual muchas veces no se habla. Entonces, pues busca justamente dar ese tipo de consejos y recomendaciones para que cada persona pueda adaptarlas a lo que más cómoda se sienta. No hay una sola forma de hacer bien el discurso, así que pues solo eso me parece importante antes de continuar. Vamos a empezar entonces con cosas antes del prep time que son muy importantes para considerar. Lo primero es asegurarse de entender bien el objetivo de la dinámica. Toda dinámica, por más que a veces no lo diga explícitamente dentro de la PPT, por ejemplo, o dentro de lo que el equipo de adjudicación explica, siempre tiene un objetivo, sea implícito o sea explícito. Entonces es muy importante que antes de que inicie el prep time podamos tener muy claro qué es lo que tengo que hacer con esta dinámica, qué es lo que tengo que sacar en el discurso sí o sí. Lo segundo es escuchar las dudas del resto de personas discursistas. Muchas veces nosotros no tenemos, por ejemplo, dudas personales, pero como que nos hace ruido alguna cosa y el hecho de escuchar que otras personas hagan preguntas, tal vez pueda sacar una duda que nosotros no sabíamos que teníamos y así evitarnos, por ejemplo, entrar en conflicto en medio prep time y estar preguntando y esperando que el equipo de adjudicación responda. Así que escuchar las dudas del resto de discursistas es supremamente importante. En tercer lugar, está pues definir el grado de entendimiento del tema. Con esto me refiero a que cada dinámica tiene un tema en específico y este tema puede ser muy general, como puede ser, por ejemplo, bastante complicado. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, la dinámica habla de trabajos, es muy probable que nosotros tengamos de una idea preconcebida de, por ejemplo, qué implica ser abogado, qué implica ser ingeniero, qué implica ser profesor. Entonces, esta idea de trabajos y profesiones probablemente no sea tan compleja para nosotros y tengamos un grado de entendimiento lo suficientemente alto. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de personajes históricos,
en la Segunda Guerra Mundial, o sea, pues probablemente muchos de nosotros no tengamos pues la capacidad de entender y memorizar todos los personajes que nos enseñaron en el colegio, así que probablemente nuestro grado de entendimiento sea un poco menor, ¿verdad? Entonces, es importante también definir qué tanto conozco el tema para saber qué tantas ideas puedo sacar rápido o qué tanto me va a exigir a mí el esfuerzo de poder hacer el discurso. Igual, este tipo de temas en relación al grado de entendimiento los tocaremos después, pero es importante que lo reconozcamos antes del prep time para así poder mentalizarnos a tener un mejor prep time. Y hay una cosa última muy importante, y es que si algo les hace ruido o si algo, por ejemplo, les causa alguna duda, pero creen que es una duda como random, igual háganla. Es muy importante que tengan en claro las cosas para así poder tener un prep time eficiente y no quedarnos pensando y gastando minutos en cosas que probablemente pudimos haber respondido antes. Continuando entonces, vamos a hablar del primer tipo de prep time para este taller y es el prep time rotativo. ¿Cómo funciona? Pues primero está un discurso y en paralelo hay un prep time. Es decir, empieza una persona discursista con su prep time, da su discurso y en lo que da su discurso viene otra persona discursista que está haciendo prep time, aprovechando el tiempo de discurso que está usando la primera persona oradora. Igual, pues todo está en el manual de discursos en MUDE 2023 y lo pueden revisar si esta pequeña explicación no queda clara. Por lo general, en este tipo de rondas, el tiempo que se tiene de preparación es de 5 minutos, oscila entre los 4 a 6 minutos, pero por lo general suelen ser 5, que es más o menos el estándar. Entonces, mentalicémonos un poco que por lo general son 5. ¿Qué cosas son importantes hacer aquí? Primero, la clásica, y es evitar escuchar a otros para guiarse. Onda, sé que muchas veces podemos estar inseguros, pero no necesariamente la temática de la persona anterior a ti es una temática similar a la tuya o tiene recursos que puedes usar tú o si incluso los pudieras usar. ¿Hasta qué punto te conviene usar un recurso que ya otra persona usó y que probablemente pues el panel ya se impactó con eso porque se iría a impactar contigo? Es decir, no hay tantas cosas provechosas de escuchar a los discursistas anteriores para pues yo guiarme en qué hacer con el discurso y el hecho de que el prep time sea rotativo hace que pues tu tiempo de preparación está corriendo en lo que el otro hace su discurso, así que estás perdiendo tiempo. Entonces, para tratar de manejar de la forma más eficiente y efectiva el prep time, pues evitemos escuchar a otros para guiarnos, porque en realidad pues no es tan producente. Lo segundo que es muy importante es plantear el objetivo del discurso. Ya habíamos hablado antes en qué hacer antes del prep time, que había un objetivo en la dinámica. Este objetivo en la dinámica es un objetivo general, que es lo que busca el equipo de adjudicación con esta dinámica que hagan los discursistas. Ahora, con tu temática, tienes que darle un enfoque y un objetivo a tu discurso. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista una dinámica con instrucciones específicas hace que tu discurso deba cumplir el objetivo de la dinámica. Entonces, tienes el objetivo de cumplir el objetivo prácticamente. Pero esto obviamente tiene que estar focalizado a tu temática en particular. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ok, considerando la dinámica, considerando mi temática, qué es lo que quiero lograr en mi discurso, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero plantear. Y teniendo esta idea base, como esta premisa, por decirlo así, es donde empezamos a fluir y viene la segunda parte, que es escribir o precisar ideas del discurso. Aquí esto funciona no tanto como una lluvia de ideas, porque no disponemos de tanto tiempo para poder hacer una lluvia de ideas como tal, pero sí, por ejemplo, si yo tengo una idea central, una idea particular de qué es lo que quiero hacer en mi discurso como tal, como objetivo, puedo empezar a deshilachar esta idea. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que estamos en una dinámica en la cual se me está pidiendo narrar una historia y convencer al panel de que esta es la mejor historia que he escuchado. Yo planteo mi objetivo de discurso a qué voy a contar, porque la temática me pide que cuente una historia de terror. Yo me voy a plantear en mi discurso, voy a contar una historia de este personaje de terror o de esta historia de terror que yo he escuchado o de este acontecimiento y luego empiezo a deshilachar.
ok, ¿cómo empiezo? Puedo empezar con esta idea macro. Ah, pero esto ya también me parece importante y las vas escribiendo. Todo lo que se te salga, pero precisando mucho cuál es tu objetivo de discurso. Luego de poder sacar esas ideas, y lo mejor es escribirlas porque así las puedes empezar a ordenar mejor en tu cabeza y en tu hoja, es darle sentido a las ideas. Es decir, muy probablemente ya hayas seguido una como cronología, por decirlo así, o un orden para poder soltar esas ideas. Ahora el punto es ver si el sentido que le estás dando, es decir, como el orden, la jerarquía, entre otros, es lo suficientemente como bueno, impactante o lo suficientemente, por ejemplo, entretenido, o si hay alguna parte que puede sonar un poco aburrida o puede sonar redundante, o si puedes unir dos ideas, es decir, empezar a darle un poco de sentido al orden de las ideas para que así pueda ser un discurso no solo más fluido, sino más entretenido y pues mucho más impactante dentro del programa. Es decir, es prácticamente como una secuencia de cosas. Planteas tu objetivo, escribes ideas, las ordenas y luego está algo que a mí me parece muy importante y es visualizar el discurso considerando el tiempo. En este tipo de tiempos de preparación a veces no nos da abasto, por lo cual no lo veo como algo crucial, pero sí me parece importante también para los prep time que veremos después, y es visualizar como el discurso, porque recuerda que todo lo que estamos viendo en la hoja y todo lo que estamos construyendo previamente es netamente el contenido, lo cual probablemente, por ejemplo, funcione para poder asegurar que seamos atingentes o para poder asegurar que cumplamos con lo que la dinámica nos requiere. Sin embargo, recordemos que el discurso, al contrario de en categoría Open, no es solo una construcción de contenido, sino que aquí la forma importa mucho. Es decir, el grado de emocionalidad que le des a las cosas, la cantidad de recursos o, por ejemplo, figuras retóricas que emplees dentro de tu discurso también son muy importantes a la hora de ser evaluadas, porque si han leído el manual de discursos, que tanto trabajo le hemos metido Fabián Danillo, entonces, pues se darán cuenta que son varios pilares los cuales tenemos que evaluar a la hora de adjudicar discursos, al igual que hay varios elementos que se tienen en consideración. Entonces, visualizar qué elementos o qué pilares, por ejemplo, estoy priorizando o estoy explotando dentro del discurso es muy importante para poder ver si es que, por ejemplo, hay una parte de mi contenido la cual puedo adaptar o puedo hacer como la central de mi discurso, entre otros. Otra vez, repito, este tipo de cosas como visualizar el discurso no muchas veces se pueden lograr de la forma en la que queremos en este tipo de prep time porque disponemos de un tiempo bastante limitado, que son 5 minutos. Entonces, una pequeña sugerencia aquí sería, cuando estén en el paso 3 o estén en pues la parte 3 de precisar ideas, no las desarrollen como que con todo lo que quieran decir. Recuerden que una forma eficiente de usar el prep time es escribir tu discurso, sino armar ideas para que así pues tú puedas ir fluyendo con ellas a la hora que lo dices. Entonces, traten de poner como ideas suficientemente generales, pero que tú sepas cómo desarrollarlas para que así te alcance el tiempo de poder hacer todas las cosas que están aquí y me parecen importantes, o para que tú mismo puedas empezar a aprovechar este tiempo restante, cosas que a ti te parecen importantes, que cosas que a ti te parece que deberías, por ejemplo, dedicarle más tiempo, trabajar, visualizar, desarrollar, lo que sea. Entonces, como la conclusión de esta pequeña sugerencia es, no escriban todo el discurso, escriban como oraciones, premisas, frases que puedan guiarlos a un buen desarrollo de discurso. Vamos a ver un ejemplo con este tipo de pregunta que es del CNDI Discursos 2023, la ronda 2 que estuvimos pues Fabián y yo. Y dice así, de pequeñes alguna vez hemos tenido juguetes en nuestra habitación. Muchos vivíamos en nuestra imaginación y soñábamos con ser parte de su mundo, otros los involucraban con nuestra realidad y esperaban bla, 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 bla. Sin embargo, ¿cuál será la vida oculta de estos juguetes? ¿Qué pensaban ellos de nosotros? Para esta ronda serás un juguete y te asignaremos una niña que será tu dueña. El objetivo de la dinámica es que nos narres qué se siente ser parte de la vida de tu niña y aquellas cosas que consideres importantes dentro de
tus experiencias. Tendrás 5 minutos de preparación rotativa y 3 minutos de discurso como máximo. Analicemos entonces las partes más importantes de esta dinámica. Lo primero es entender qué me está diciendo la dinámica o qué condiciones me pone, porque en este caso, por ejemplo, además de ser una dinámica de actor en la cual tenemos que, por ejemplo, asumir que somos un juguete, también tiene una condición, y es que no solo vas a ser un juguete, sino que te van a asignar una niña que va a ser tu dueña. Es decir, aquí tenemos dos puntos importantes a considerar: ser un juguete, representar un juguete, y a relacionarme con una niña que va a ser la persona pues que me compró o con la que juego todos los días, ¿no? Y luego viene la otra parte importante. Ya que ya entendemos, por ejemplo, a qué tipo de dinámica nos estamos afrontando y más o menos en qué contexto nos vamos a mover, aquí nos tienes que narrar qué se siente ser parte de la vida de tu niña y aquellas cosas que consideras importantes dentro de toda esta vida que tienes alrededor de él, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque a partir de esto es que tú construyes el discurso. Lo primero es solo para entender más o menos cómo lo puedes hacer, pero qué tienes que hacer específicamente recae aquí. Y luego tienes el tema de los 3 minutos de discurso. ¿Por qué también es importante resaltar el tiempo? Porque así es como tú puedes planificar, no, por ejemplo, excederte, porque es lo más importante, no excederse, porque no hay mínimos, no excederte del tiempo que tienes para poder hacer tu discurso. Entonces, resalto estas partes porque me parece que es lo más importante a la hora de considerar el entendimiento de la dinámica, y ya pues con lo anteriormente expuesto es que podemos terminar de aterrizar todo lo que ya vimos, ¿no? O sea, aterrizar a, bueno, esta va a ser mi objetivo principal y bla, bla, bla. No lo voy a hacer aquí porque hay varias cosas por ver y tampoco quiero hacer este taller tan largo, así que pues solo es para considerar qué cosas tenemos que evaluar a la hora de leer una dinámica. Así haremos con los distintos tipos de prep time. Vamos ahora con el prep time que es compartido. Este funciona en razón de que todos preparan al mismo tiempo, mientras que en el otro era un tema paralelo de una persona discursa, otra persona hace prep time. En este caso, todo el mundo hace prep time al mismo tiempo. Y el tiempo que por lo general se usa es entre 10 a 15 minutos. En algunos casos se ha visto que se usan 20 minutos o 25 minutos, pero esto depende mucho del grado de dificultad de la dinámica. Por lo general, las dinámicas que se ponen con tiempos compartidos, el grado de extensión de este tiempo es justamente en razón de qué tan compleja es la dinámica, pero los tiempos compartidos por lo general son para dinámicas que incurren en un poco más de esfuerzo para la persona discursista. Luego vamos a ver un ejemplo para tratar de asociar mejor esta idea. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí, pues ya entendemos que tenemos más tiempo, entonces tenemos que correr tanto, ¿ok? Lo primero es que debemos entender el objetivo del discurso con la dinámica, y esto sí es como muy, muy importante tenerlo muy en claro en este tipo de dinámicas, porque como dije anteriormente, el grado de complejidad en este tipo de dinámicas por lo general es un poco más alto. Entonces, entender el objetivo que me pide la dinámica y cómo yo estoy cumpliendo ese objetivo con mi discurso, que es la primera parte, es muy importante. Y dos, ya no solo ver cómo yo cumplo con la dinámica, sino qué es lo que yo quiero hacer específicamente para cumplir con la dinámica. Una cosa es que yo cumpla y otra cosa es que cómo lo cumplo, ¿ok? Esas son como las dos partes cruciales a la hora de empezar con el prep time. Lo segundo, y es que aquí sí nos da pues la oportunidad de hacer una lluvia de ideas. El hecho de que tengamos más tiempo implica que pues probablemente las personas que compiten con nosotros también estén desarrollando un discurso que sea mucho más completo, que tenga muchos más recursos, que aproveche mucho más las cosas que tiene para potenciar con su temática. Entonces, aquí es importante poder soltar la mayor cantidad de ideas posibles. Obviamente, no las usaremos todas o no gastaremos todo el tiempo en esto,
Sin embargo, sí tenemos que soltar todas las ideas que creamos que son importantes o que podemos desarrollar y ordenarlas como era en el paso anterior. O sea, ordenarlas como le habíamos dicho también en el tipo de pretema anterior. Ahora, aquí viene algo distinto. Y es que aquí podemos llegar a planificar y desarrollar los elementos complejos. ¿A qué nos referimos con esto? Otra vez, ya había explicado que por lo general estas dinámicas suelen tener un grado de complejidad mayor o te requieren algo que termina siendo más complicado. Entonces, estos elementos complejos que me está pidiendo la dinámica para cumplir dentro de mi discurso, pues tengo que desarrollarlos lo suficientemente bien porque es lo más probable, lo que más puntos me sume porque es lo que cumple con la tingencia y la forma en la cual lo cumplo ya, bueno, como que eso te suma en el resto de pilares y en el resto de elementos, pero recordemos que prácticamente lo más importante en el discurso es ser atingentes, entonces el hecho de desarrollar los elementos complejos que me van a dar este plus en la tingencia es muy importante. Probablemente a esto sea lo que le dediquemos más perfeccionamiento y más detalle, porque es lo que probablemente tenga que resaltar más en mi discurso. Y por último tenemos lo que son, pues, unir ideas y verificar que todo sea homogéneo, porque el hecho de que hayamos soltado una lluvia de ideas y hayamos desarrollado este o estos elementos complejos hace que probablemente hay un poco de desorden, así que unimos las ideas en un primer nivel, en un primer lugar de cómo creemos que puede llegar a ser funcional. Sin embargo, si esto no funciona, lo vamos acomodando y verificando que sea homogéneo, que tenga una línea cronológica o si no la tiene y quieres que no la tenga porque es, por ejemplo, un recurso que vas a usar, pues al menos verificar que esta no secuencia lógica sea homogénea, es decir, que no se sienta forzado, sino que se sienta que tú estás haciendo esto con un propósito. Es decir, dependiendo del objetivo que tengas, es importante verificar que sea lo suficientemente homogéneo o lo suficientemente natural a la hora de hacer tu discurso. Y por esto es que también visualizas el discurso, porque a través de esta visualización es que puedes llegar a corregir estos, por ejemplo, potenciales fallas a la hora de ejecutar el discurso en cuanto a la emocionalidad, en cuanto, por ejemplo, a los recursos que tengas a la mano, entre otros. Entonces es muy importante que también visualicemos el discurso y lo complementemos con el tema de verificar que todo esto sea homogéneo. Veamos un ejemplo para poder aterrizarlo más, y este es de un torneo reciente que es el Nacional de Guatemala en la ronda 1. Aquí se dice, el universo está lleno de secretos y cada vez más la humanidad hace esfuerzos por descubrirlos. Para esta dinámica, serás una persona que acaba de descubrir uno de esos secretos de la humanidad. Deberás construir un discurso expresando lo que te genera conocer el trasfondo de este hecho que durante tanto tiempo ha sido incierto para la humanidad. Para eso, deberás inventar la explicación del misterio que se te entregará. Se asignarán 15 colectivos y discursos de 3 minutos. Analicemos un poco cómo es que podemos manejar mejor el prep-tema en este tipo de dinámicas o en este ejemplo particular. Lo primero que te dice, y es más o menos en relación a lo que veíamos en el tipo de dinámica anterior, en el tipo de tiempo de preparación anterior, es que te dan una serie de cosas particulares que debes cumplir. Es decir, uno, serás una persona que acaba de descubrir uno de esos secretos de la humanidad. Ok, entonces tengo que asumir el rol de esta persona, asumir, por ejemplo, el rol de que probablemente esto era muy incierto y entonces como probablemente tengo mucha sorpresa respecto a esto, lo tengo que expresar de una manera en específico, qué tipo de sorpresa puedo llegar a tener. Entonces, plantear un poco primero cómo voy a representar a esta persona, porque tenemos pues un grado de apertura bastante grande. Entonces aquí es donde está el primer reto, y es entender bien cómo es la representación de esta persona. Hay muchas formas de hacerlo, no hay una forma específica, pero sí debemos tener en cuenta que esta es una de las condiciones para poder tener un discurso lo suficientemente efectivo. En un segundo lugar, te dice, debes hacer un discurso expresando lo que te genera el conocer el trasfondo de este hecho. Es decir, ahora estamos asociando a qué tengo que representar, que es esta persona que acaba de descubrirlo, con la emoción. Es decir, qué es lo que me genera
conocer este hecho y lo que tengo que hacer es expresarlo. Entonces ya tengo una noción un poco más como clara de cómo puedo cumplir con esta parte, ¿verdad? Y aquí viene como la parte más compleja y la razón por la cual a esta dinámica se le han entregado 15 minutos colectivos. Y es que debes no solo explicar qué te genera conocer este hecho, sino que tienes que inventar qué o cuál es este misterio que acabas de descubrir. Es decir, no te estamos dando una temática como tal, o sea, sí te damos una temática porque te vamos a dar el misterio, pero en este caso, en esta ronda del Nacional, no se dio una explicación, por ejemplo, de qué era esto que habías encontrado. Por ejemplo, si te dábamos, acabas de descubrir qué es lo que pasa con las embarcaciones que van al Triángulo de las Bermudas, pues no te vamos a decir qué es el Triángulo de las Bermudas o por qué es que esto se ve como algo tan misterioso, sino que si han leído el manual, se darán cuenta que pueden investigar en internet, que pueden pues consultar a gente externa, entonces pueden construir, tienen este grado de libertad para construir este misterio, como entender primero cuál es este y luego empezar a desarrollarlo. Entonces, este es el grado de complejidad. Cuando hablábamos entonces de poder planificar y desarrollar los elementos complejos, nos referimos a esto, porque si se dan cuenta, probablemente lo más importante y lo que va a hacer que yo sea atingente al discurso, más allá, por ejemplo, de que también interprete esta persona que acaba de descubrir el secreto, es la forma en la cual yo he inventado la explicación de este misterio y con base en esto, recién cómo lo estoy expresando. Si yo no tengo esta primera base, que es el elemento complejo, es poco probable que la forma en la cual yo desarrollo la expresión que genera conocer el trasfondo sea efectiva. Entonces, esta parte del contenido es muy importante y es a la que probablemente le deberíamos dedicar un poquito de más tiempo y perfeccionarlo con el resto de ideas que estemos construyendo en cómo, por ejemplo, representar a esta persona o qué pensamientos se le pudieron haber atravesado a esta persona luego de descubrir el misterio, pero todo parte de esta base. Y por último, que como siempre es muy importante considerarlo para no excedernos y luego pues quedarnos a medias, es la cantidad de minutos que tenemos para poder desarrollar el discurso, que en este caso son 3 minutos como máximo. Es decir, tenemos el suficiente rango de tiempo para poder expresar varias cosas, sin embargo no nos podemos exceder. Por lo general, este tiempo está para no tampoco dar un margen de tiempo tan grande que haga que el discurso pueda sonar monótono, sino que sea un discurso que precise la suficiente cantidad, no solo de contenido contingente, sino que puede expresar lo que la dinámica busca que expreses. Entonces, eso sería pues de lo más importante que tenemos que evaluar. Vamos ahora con el tipo de prep time que tiene que ver con lo asincrónico y el prep time largo. ¿Cómo funcionan? Pero es preparación asincrónica. En ambos casos, no es que como que todo el mundo prepara al mismo tiempo, o no es que todo el mundo revisa las cosas al mismo tiempo, porque vamos a entender que en este tipo de tiempo de preparación existen muchas cosas que podríamos preparar. Y bueno, por lo general el tiempo estimado que se tiene es de un día, en algunos casos, por el hecho de ser en rondas asincrónicas grabaciones, se da un margen de tiempo más grande, como de día y medio o 2 días, o a veces incluso más, pues dependiendo del torneo y del equipo de adjudicación. Em, y esto como suele ser más o menos el estimado. Ahora, ¿a qué me refería antes con el tema de que a veces ese tipo de tiempo de preparación puede llegar a implicar muchas cosas? Con las rondas asincrónicas lo tenemos claro. Las rondas asincrónicas son que tú preparas tu discurso como fuera de las rondas que están planificadas en el horario, grabas tu discurso, lo subes a una carpeta de Drive, todo feliz. Sin embargo, hay, por ejemplo, torneos en los cuales te mandan la dinámica, te mandan la temática con tiempo y te dicen, construye tu discurso desde ahorita, desde un día antes, que eso recuerdo mucho que en 2021, en las finales de los torneos de discurso se solía hacer, que te entregaban la dinámica, te entregaban la temática y te decían, tienes que construir tu discurso con tanto tiempo de discurso máximo
y cuando lleguemos, por ejemplo, a la final, solo lo vas a dar o no vas a tener tiempo para preparar. Entonces tenías que desarrollar todo el discurso. Sin embargo, existen actualmente algunas variaciones. Por ejemplo, para el Nacional de Perú, hubo un tiempo de preparación largo y al mismo tiempo compartido. ¿Por qué? Porque se entregó la temática con mucho tiempo de antelación, pero no se explicó cuál era la dinámica. Entonces, las personas discursistas tenían todo un día para poder averiguar de su temática, pero recién iban a conocer la dinámica en plena ronda e iban a tener un tiempo compartido para poder desarrollar el discurso como tal. Entonces, hay varias formas en las cuales podemos interpretar que tenemos tiempo de preparación largo, porque hay distintas cosas que debemos preparar en razón de en qué ronda nos encontramos o qué es lo que se ha planteado dentro de la dinámica. Entonces, he tratado de ponerlo lo más general posible para que se entienda qué elementos son importantes en este tipo de pre. Lo primero es dominar el eje temático con suficiencia. A ver, cuando hablamos de especialmente rondas de tiempo de preparación largo, porque lo asincrónico a veces no suele ser tan complejo, sino que solo una ronda para grabarla y que sea lo suficientemente pues flexible para las personas discursistas. En el caso de, por ejemplo, tipos de preparación que son largos, es porque implica un grado de dificultad bastante alto. Por ejemplo, en el Nacional de Perú, retomando el ejemplo anterior, dimos un tiempo de un día porque tenían que averiguar de un libro. Y pues un libro no solo trata de, por ejemplo, saber quién lo escribió y cuál es la sinopsis, sino entender un poco cuál es el trasfondo del libro, por ejemplo, en qué contexto se hizo, cuál es el mensaje que, por ejemplo, se busca transmitir, entre otros. Es decir, el eje temático que implica un libro entero es bastante complejo y bastante amplio. Entonces, por eso es que se da un día entero para poder investigar. Lo primero entonces que se tiene que hacer es saber si dominamos el eje temático con suficiencia en este tipo de dinámicas en las cuales están dando un tiempo bastante prolongado porque el grado de dificultad que tenemos es mucho más amplio. Hay tiempos de preparación largos que a veces no son complicados, sino solo un tema para ahorrar tiempo y que, por ejemplo, las finales duren 1 hora exacta, que es por lo general lo que nos dan los equipos de organización, o lo que daban en ese momento, porque ahora ya damos 1 hora y media. Em, pues dominar el eje temático puede llegar a ser menos complejo. Sin embargo, igual siempre es importante considerar que si lo dominamos o no, porque a veces o sí puede ser importante evaluar este. Lo segundo es relacionar la temática con los requerimientos. Lo he puesto con este fraseo porque puede funcionar pues de dos formas. Puede funcionar con lo que decía, por ejemplo, de tengo de temática un libro y lo que me han requerido, por ejemplo, es investigar acerca del libro. Entonces, tengo que relacionar mi temática con lo que me pide que, por ejemplo, buscar, por ejemplo, qué es lo que buscaba el autor a la hora de escribir este libro y publicarlo. O cuál es el trasfondo del libro y qué mensaje busca dar a las personas, entre otros. Es como relacionar la temática con los requerimientos que me dio el equipo de adjudicación o en otros casos relacionar la temática que me han dado con la dinámica como tal. Porque hay veces, por ejemplo, en las cuales el eje temático no es tan complejo, porque, por ejemplo, te dan solo un cuento o una narración, pero te están requiriendo algo mucho más complejo, que es, por ejemplo, construir un personaje con base en ese cuento o en esa narración o en esa canción, en lo que te den. Y pues si bien probablemente dominar ese eje temático no sea tan complejo, no te requiera tanta dificultad, cumplir con ese requerimiento probablemente sí te demore bastante. Entonces, debes entender bien que tu temática te la han dado con un propósito, o sea, te han dado toda la dinámica con un propósito anterior, entonces, con lo que te diga el equipo de adjudicación o con lo que te diga la dinámica, siempre relaciona esa temática que a veces suele ser un poco abstracta o incluso puede estar precisa con qué es lo que me está pidiendo como objetivo en la dinámica.
o qué es lo que me está requiriendo el equipo de adjudicación que haga antes de la ronda, dependiendo de cuál sea el caso. Porque puede llegar a ser o sencillo, solo que el eje temático, por ejemplo, puede llegar a ser complicado, o el eje temático puede ser normal, pero los requerimientos pueden llegar a ser mucho más complejos. Los prep times largos ya no se dan porque sí, se dan porque hay un grado de complejidad pues mucho más alto. Luego, el hecho de que tengamos tanto tiempo hace que sea muy importante armar bosquejos. Es decir, tenemos, como decía antes, muchas formas de poder ejecutar el discurso. Esta es una gran oportunidad para poder evaluar las formas que tenemos, al menos unas dos o tres. Por ejemplo, puede servir más abrir con esto, puede servir más cerrar con esto, puede servir más empezar con esta emoción y luego cerrar con esta otra. Es decir, podemos buscar varias formas y hallar cuál es la forma que probablemente funcione mejor, ¿verdad? Ya no tenemos esta presión de que tenemos un tiempo limitado y la forma que estructure y crea que es la mejor a primera vista sirve. Aquí tenemos la capacidad de poder jugar, por decirlo así, con las ideas que tenemos. Luego, pues perfeccionas el bosquejo, los bosquejos que tienes a la mano para así pues poder empezar a construir un discurso mucho más limpio y luego lo complementas y lo visualizas. Recordemos que esto de armar bosquejos y perfeccionarlos muy probablemente no se relacione con el prep time largo para desarrollar una temática cuando desconoces la dinámica, como el ejemplo de CNDI Perú que ya explicaba antes, pero en esos otros casos, por ejemplo, en los cuales sí te dan la dinámica y la temática con anticipación para que solo llegues a la ronda y lo hagas, pues sí es como importante el hecho de armar este bosquejo y perfeccionarlo. También en las rondas asincrónicas, puedes aprovechar, por ejemplo, si crees que no te dio tan bien en una de las rondas sincrónicas, como una forma importante para así poder, me pasé, para así poder como dar un muy buen discurso en el cual uno se sienta pues mucho más seguro, ¿verdad? Y en un último lugar, pues el tema de complementar y visualizarlo, esto sí sirve pues para todo, porque en el caso te hayan solicitado construir un personaje con antelación, pero que no conoces la dinámica, pues puedes visualizar este personaje, por ejemplo, cómo habla, cómo se mueve, em, cómo se expresa, con qué palabras, con qué emoción suele hablar al resto de personas. Es como puedes visualizar esto e ir como complementando con cositas que te parezcan importantes. O por ejemplo, a la hora de armar un discurso como tal, pues ir visualizando, ok, aquí hay un pico emocional, ¿qué tanto lo puedo explotar? Oye, tengo esto a la mano que puedo usar como un recurso, qué tanto pues me sirve o me estorba. Tengo, por ejemplo, la capacidad de esto que me puede servir para este discurso, es decir, tenemos muchas formas de poder complementar esto que ya hemos armado dentro del perfeccionamiento de los bosquejos o del bosquejo elegido y visualizar si es que esto funciona o no. Y en el caso de las rondas sincrónicas, pues lo grabas. En el caso del prep time largo, lo puedes practicar si tienes tiempo, o si no, pues simplemente ir acomodándolo como lo creas mejor. No he puesto un tipo de dinámica con prep time largo, porque como dije, me parece que esto como fluctúa mucho en qué es lo que te están requiriendo, o incluso las rondas asincrónicas pueden llegar a tener muchas variaciones, así que solo eran recomendaciones generales, porque pues aterrizar mucho en ese punto, creo que vamos a quedarnos aquí todo el día. Entonces, ya cerramos con el tema de los tiempos de preparación. Vayamos con el tema del discurso, que es una parte más corta. Primero, errores frecuentes. Estos errores frecuentes solo los evaluaremos en razón a tres puntos que tienen que ver estrictamente con el tiempo. Lo primero es ir muy rápido y con la voz corriendo en los últimos minutos. Esto suele pasar, por ejemplo, cuando, como decía antes, en el tiempo de preparación no visualizamos tan bien o no medimos la cantidad de información o la cantidad de contenido que estamos desarrollando en el discurso y por ende, cuando queremos
cerrar o estamos buscando cerrar, ya estamos en los segundos de gracia, entonces como que el discurso pierde este toque bonito de hacer un cierre memorable, por ejemplo, un cierre original que cumpla con impactar al panel. Entonces, vamos a hacer un tema de error, recomendación. La recomendación para esto tiene mucha relación con lo que ya hablábamos antes. Una visualización del discurso nunca viene mal. Una visualización de el contenido y qué tanto me voy a demorar diciéndolo, porque obviamente no es que lo vaya a leer todo rápido como en Open, sino que aquí también tengo que estar seguro de si la forma en la cual como lo digo es conveniente, si lo digo lento, susurrando, si lo digo muy alto y lo digo, por ejemplo, gritando o simplemente como elevando la voz de una forma muy eufórica. Entonces hay que tener mucho en cuenta cómo se complementan ambas cosas para que no nos pase esto. En un segundo lugar, tenemos el tema de tardar mucho en llegar al punto central del discurso. Tal vez para las personas discursistas que también han sido personas juezas, se habrán dado cuenta que a veces llegar al punto central del discurso, a qué es lo que quieres como decir con tu ponencia, puede llegar a ser como complejo para varios discursistas, que estás en un discurso de 3 minutos, estás en el minuto 1:40 y todavía no aterriza en el punto importante que debe dar en su discurso. ¿Cómo podemos evitar este tipo de cosas? Sencillo, orden de ideas. Yo recomiendo mucho como uno mismo en lo que practica dentro de competencias o dentro de rondas de práctica sus discursos, ir entendiendo a qué tipo de estructura nos podemos adecuar más. Y con esto no hablo de estructura de discurso, con esto hablo de estructura de toma de notas y de cómo es que elaboras tu discurso dentro de tu hoja. Y obviamente, esta recomendación aplica a las personas que toman notas para poder armar sus discursos. Yo en lo general lo hago mucho, siento que sirve bastante, especialmente para las personas que pueden llegar a ser iniciadas o novatas dentro de la categoría. Hay personas, por ejemplo, como Fabián, que no les gusta tomar tantas notas y solo fluyen las ideas. Entonces, uno siempre tiene que ir como empezando a conocerse a sí mismo y entender si me sirven más las notas o me sirve, por ejemplo, que solo fluyen las ideas, pero si eres una persona a la que le sirven las notas, y siempre recomiendo empezar asumiendo que te sirven las notas para luego ir como avanzando y escalando. Em, Buscar uno tener una forma en la cual yo ordeno mis ideas, y con eso, a eso me refería con estructura, para que no me pase esto de, uy, es que tenía ideas que me parecían importantes, pero que no cumplían con lo que la dinámica me pedía, sino que la complementaban y la desarrollaban, pero este punto importante, como que lo estoy dejando casi al final y pucha, probablemente como no aterrizo en esto, entonces el panel se va a aburrir o se va a quedar como, ¿qué está diciendo? No, como que este no era el objetivo de la dinámica, ¿qué fue? Entonces, es muy importante como tener en cuenta eso. Y aquí, antes de seguir al siguiente punto, me parece importante hacer un disclaimer. Y es que esto aplica a cuando, por ejemplo, estás desarrollando tu discurso y de forma no intencional no has llegado al punto importante. Porque hay que reconocer que hay discursos en los cuales las personas discursistas usan como un recurso retórico el hecho de concluir justo en este punto importante al final, porque se hace adrede y está planificado para que sea así, porque le puede, por ejemplo, añadir un tema de suspenso, un tema de originalidad, como lo queramos plantear. Pero el punto es que cuando hagamos estas cosas sea adrede, que no sea porque, pucha, se me escapó y no me organicé bien. Es como, tiene que, como decía antes, verse homogéneo, verse natural, que esto está planificado y que no me quedó, pues, porque no me di cuenta y ya. Y por último, está el tema de recaer en tonos monótonos por momentos, si bien esto tiene que ver un poco con la forma y probablemente ya hayan otros talleres disponibles en esta misma página de cómo pues aprovechar los elementos y los pilares, sí me parece importante reconocer que a veces los tonos monótonos tienen que ver con un tema de tiempo. Y es que, especialmente en personas que suelen ser muy novatas, cuando no tienen más que decir, por lo general como recaen en cosas monótonas, que otra vez
no son a propósito, porque se nota que no son a propósito, que terminan haciendo que el discurso pierda impacto o que el discurso pierda esta capacidad de persuasión que tiene con el panel. Aquí la recomendación es muy simple. Usemos lo que tenemos anotado. Y si no soy una persona con tanta experiencia y con tanta seguridad de que puedo hacer una gran improvisación para complementar el discurso que ya estaba desarrollando, acaba el discurso. Por algo es que cuando salió el manual de la Copademia en el año 2021, y es el manual que hemos usado de referencia para armar los manuales de SEMUE 2023 y se usó para el SEMUE 2022, se eliminó este concepto de tiempo mínimo para evitar que las personas se vean presionadas a continuar con un discurso que ya no sabían cómo continuar. Entonces, por eso aprovechemos que no tenemos tiempos mínimos. Si, por ejemplo, de los 3 minutos he usado 1:40 y ya no tengo más que decir y probablemente si continúo suene aburrido o suene extraño, entonces mejor córtalo. ¿Ok? Eso es como de las cosas más importantes a la hora de evaluar los errores que se tienen que tener, que se llegan a tener en algunos casos en relación al tiempo que usa dentro del discurso. Y pasando al último punto, hablemos de los casos complejos, que sí me parece como un poquito fastidioso, pero que sí es importante, que es el prep time inexistente. En estos casos suele pues no haber prep time o el prep time suele ser como muy reducido y se limita a máximo 1 minuto en varios casos. Y esto requiere mucha improvisación. Por eso es que este tipo de rondas no suelen salir como de forma frecuente. Si salen por lo general son en las rondas finales o en las rondas que definen los breaks en los nacionales, por ejemplo, en los cuales em, pues solo te dan 1 minuto de preparación o te dan un elemento y te dicen, bueno, pues improvisa y arma tu discurso, ¿no? Entonces aquí es donde es un caso un poco más complejo. ¿Qué hacer aquí? Lo primero, y me parece de las cosas más importantes de recordarle a la gente, es calmar los nervios y respirar. Aquí es como un tema bastante personal que voy a comentar, y es que yo cuando estaba un poco más chiquita y estaba discursando en una final, se presentó una dinámica la cual tenía un tiempo de preparación de 1 minuto y requería mucha improvisación y entré en pánico. Entré en mucho pánico. Entonces, es muy importante el hecho de ir preparándose mentalmente cuando uno ya se da cuenta que probablemente la ronda sea improvisada o te están explicando que la ronda es improvisada o el tiempo de preparación es prácticamente inexistente, como entender que nos vamos a enfrentar a esto y que no va a ser el fin del mundo. No es una recomendación como tal de cómo afrontar estas dinámicas, pero sí me parece que es importante mencionarlo porque entendiendo que existen este tipo de dinámicas, es importante mentalizarnos a que debemos estar no solo preparados para todo, sino que incluso cuando a veces pueda significar un grado de dificultad bastante alto para nosotros, al menos como que entender que vamos a estar bien con el discurso que hagamos y el discurso que demos dentro de la ronda no es un mal discurso, es nuestro discurso. Me parece que es como un mensaje que deberíamos tener todos presentes a la hora de afrontar ese tipo de rondas. Ahora sí, con la segunda parte, que me parece también muy importante a la hora de afrontar un reto inexistente, y es pensar en un eje temático central. ¿Por qué? Por lo general, las rondas que requieren improvisación no es que te cambien de tema de discurso, de dilación de discurso a cada rato. Y si lo hay, pues ya es un grado de dificultad mayor, pero por lo general no es así. Sino que, por ejemplo, te piden agregar palabras o usar objetos o hacer cosas. Entonces, aquí lo más importante es primero definir un eje central, así como un eje bastante claro. Si bien esto probablemente lo profundicemos después en el taller con Amparo, también está aquí, que es un taller que deberían ver porque es muy importante de cómo pues, no violar atributos protegidos mientras discursamos. Es muy importante evitar tener como potenciales revictimizaciones dentro del discurso. Cuando hablo de pensar en un eje temático central, es porque muchas veces este tipo de dinámicas
suelen ser libres, es decir, como suelen darte libertad suficiente para que tú le des el tema y pues el sentido al discurso, pero solo apliques ciertos requerimientos que la dinámica te está pidiendo que pues incluyas dentro de tu discurso. Por eso es importante que ya tengamos como conciencia de qué temas podríamos usar porque los dominamos, pero que ese tema no sea, por ejemplo, cómo es que lidias con tu ansiedad y probablemente una persona que también sufre ansiedad igual que tú se ponga a llorar porque se sintió muy como que como que se asocia mucho con tu discurso, o no hablemos, por ejemplo, de cómo nunca persigues tus sueños y estás cansado de tu vida y te quieres matar porque pues probablemente esto pueda llegar a violar atributos protegidos de alguna persona. Entonces, es muy importante que en este tipo de casos donde hay un prep time inexistente y te dan la suficiente libertad para poder hacer cosas, pues pensar en un eje temático que no sea revictimizante, pero, y aquí como quiero hilarlo con lo último que dice, que sea moldeable. Es decir, si si la temática es, no, si la dinámica es construir un discurso cualquiera, pero que incluyas, por ejemplo, cada vez más un objeto que te vamos a ir dando cada que avancen los minutos. Entonces, que es un tema lo suficientemente moldeable, que puedas dominar lo suficiente para que si te lanzan, por ejemplo, primero una cinta adhesiva y de nada luego te lanzan una flor, entonces tengas la capacidad de poder asociar estos elementos con la información misma de este tema. Es decir, si tú vas a hablar, por ejemplo, de, no sé, algo súper filosófico, de cómo es que la vida no es, por ejemplo, relevante en sí misma, sino que es relevante por las cosas que construyes mientras vives, si vas a plantear algo en relación a eso, pues tienes que dominarlo lo suficiente para así, pues, si te van soltando estas cosas que probablemente tengan un grado de dificultad lo suficientemente alto, tengas la capacidad de moldear y adaptarte a esto y adaptar tu discurso a este tipo de elementos. Entonces, es muy importante que este tema central sea algo que tú domines y que pueda adaptarse a lo que la dinámica te requiere, que me parece de lo más importante. Cosas de, por ejemplo, cómo improvisar bien o qué cosas me pueden servir. Creo que son cosas las cuales no vienen al caso. Aquí lo más importante es tratar de pensar cómo afrontar ese tipo de tiempos de preparación, que lo más importante me parecen estos dos puntos, además del calmar los nervios y respirar. Vayamos a un caso complejo, y ese es un ejemplo de una ronda en la cual yo participé, que es el TUT 2021, la ronda final. El resto de dinámicas que usamos anteriormente eran dinámicas que había trabajado junto a equipos de adjudicación de estos dos nacionales que mencioné. Este es algo en lo cual yo no trabajé, sin embargo participé y por eso como lo quería usar de ejemplo. En esta dinámica, dentro de los requerimientos, era que cada persona oradora podía escoger libremente de qué hablar, es decir, me daban la suficiencia de qué decir. El único requisito es incorporar una palabra que aparezca en una ruleta. Inician con una palabra desconocida y una palabra conocida, porque te daban una palabra antes de que empiece tu prep time, y cada minuto aparecerán dos nuevas palabras, que aquí el reto era que incluyas explícitamente esas palabras dentro de tu discurso. El tiempo de preparación es de 1 minuto y los discursos pueden durar como máximo 4,15 minutos. Aquí, pues, resalté lo más importante. Lo primero es como incorporar la palabra que aparezca en la ruleta, es como el objetivo que tiene la dinámica que quiere que tú cumplas dentro de tu discurso y por lo tanto lo que deberías apuntar. Si, por ejemplo, sabemos que tenemos que incorporar palabras al azar porque no están eligiéndolas en razón a que vas a hablar de algo en específico y que esto tenga o no tenga relación tan fuerte o no tan fuerte con esto, entonces aquí la temática que elijamos, porque somos libres de hablar de lo que queramos, debe ser una temática que dominemos con suficiencia para poder adaptarnos a lo que aparezca en la ruleta, por ejemplo, y que nos sintamos lo suficientemente cómodos, ¿verdad? Y luego está el tema de que cada minuto aparecerán dos nuevas palabras que deberán decir explícitamente. Es decir, como ya no es solo el hecho de que sea un tema moldeable,
sino que debe ser un tema que conozcas mucho para poder adaptar dos nuevas palabras que como están de forma explícita, ¿verdad? Eso es como que lo que yo creo más importante a la hora de afrontar esto. ¿Por qué? Porque si probablemente haces mucho esfuerzo en el cortísimo tiempo de preparación de 1 minuto que tienes para poder plantear una dinámica interesante, pero que una temática o un eje temático de tu discurso interesante, pero que requiere de esfuerzo, para mí no hay que arriesgarnos tanto. Vayamos por lo que sabemos y explotémoslo porque tenemos la capacidad de explotarlo más porque lo dominamos em, con las cosas que te requiere la dinámica que hagas. Eso es lo que me parece más importante a la hora de hablar de casos complejos. Y bueno, eso sería todo por el taller. En serio, espero que les sirva mucho y que sea lo suficientemente genérico, por decirlo así, para que puedan adaptarlo a lo que ustedes consideran que es mejor para ustedes. Porque, pues, discurso se trata de adaptarse uno a cómo, pues, nos expresamos de mejor forma o nos sentimos más cómodos expresándonos. Y eso, nos vemos en Panamá y pues, cuídense.